Sacrifiqué todo por un sueño que no era mío. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Desde pequeños, éramos inseparables. Estábamos yo, Diego y Claudia. Tres niños que crecieron en el mismo vecindario, compartiendo tardes de juegos, secretos y planes sobre el futuro. Diego siempre fue el más carismático, el líder natural del grupo, mientras que yo era el pensador, el que planeaba las locuras que luego Diego ejecutaba. Claudia, en cambio, era el corazón. Siempre dulce, siempre preocupada por los demás, parecía ser el pegamento que mantenía al trío unido. No sé exactamente cuándo empecé a enamorarme de Claudia. Tal vez fue en una de esas tardes en el parque, cuando reía sin preocuparse por nada. O quizás cuando me defendió de un chico mayor que intentaba intimidarme en la escuela. Era imposible no quererla, pero siempre lo mantuve en silencio. Diego era mi mejor amigo, y Claudia. Claudia nunca me vería como algo más que un hermano mayor. Cuando entramos a secundaria, las cosas comenzaron a cambiar. Diego y yo seguimos siendo amigos, pero Claudia empezó a llamar más la atención de todos. Era imposible no notar cómo se había transformado en una joven hermosa y encantadora. Los chicos la seguían por los pasillos, intentando captar su atención, y aunque ella rechazaba a la mayoría, parecía disfrutar siendo el centro de atención. Yo seguía en mi papel de confidente, el que siempre estaba allí para escucharla cuando algún chico la decepcionaba o cuando tenía un mal día. Pero Diego comenzó a mirarla de otra manera. Al principio, no le di importancia. Pensé que era un simple capricho, algo pasajero. Pero entonces, una tarde después de clases, Diego me dijo algo que cambió todo. Estoy enamorado de Claudia, confesó, con una sonrisa nerviosa que nunca le había visto antes. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. No supe qué decir, pero él continuó, quiero declararme. ¿Qué opinas? Podría haberle dicho la verdad, que yo también estaba enamorado de ella. Pero no lo hice. Diego era mi mejor amigo, el hermano que nunca tuve. Si alguien merecía estar con Claudia, pensaba en ese momento, era él. Así que lo apoyé, fingiendo una sonrisa y dándole ánimos. Esa misma noche, Claudia me pidió que nos viéramos en el parque. Cuando llegué, estaba nerviosa, jugueteando con sus manos, algo que solo hacía cuando estaba a punto de decir algo importante. Siempre he confiado en ti, empezó, con la voz temblorosa. Y hay algo que necesito decirte antes de que sea demasiado tarde. Mis latidos se aceleraron. No podía ser cierto. Siempre he estado enamorada de ti, confesó, con una sinceridad que me desarmó. El mundo se detuvo. Todo lo que había soñado, todas las veces que imaginé ese momento, estaban ahí, frente a mí. Pero no podía aceptarlo. No después de lo que Diego me había dicho. Con el corazón hecho pedazos, la miré y mentí. Claudia, no puedo corresponderte. No te veo de esa manera. La decepción en sus ojos fue como un cuchillo en el pecho. Sin decir nada más, se marchó, dejándome solo en el parque. Al día siguiente, Diego se declaró frente a toda la clase, en un gesto dramático que arrancó aplausos y gritos de emoción. Claudia, aún herida por mi rechazo, lo aceptó. Cuando ella lo abrazó, sus ojos buscaron los míos por un instante. Vi tristeza en ellos, una herida que yo había causado. Asterisco asterisco, deja la historia aquí, para continuar desarrollándola después, punto asterisco asterisco después de ese día, todo cambió. Aunque el trío de amigos seguía existiendo en apariencia, en realidad algo se había roto. Diego y Claudia comenzaron a salir oficialmente, y yo me convertí en una sombra en sus vidas. Ellos eran la pareja perfecta a los ojos de todos, mientras que yo me escondía detrás de una fachada de indiferencia, fingiendo que estaba bien con la nueva dinámica. Intenté mantenerme cerca, seguir siendo el amigo leal que siempre había sido. Pero cada vez que los veía juntos, algo dentro de mí se rompía un poco más. Diego, con su actitud despreocupada y su constante necesidad de atención, no siempre la trataba como ella merecía. En más de una ocasión, lo vi coquetear con otras chicas, aunque siempre decía que era inofensivo.
Claudia parecía feliz, pero no podía ignorar las pequeñas señales de insatisfacción. Sus sonrisas no eran tan radiantes como antes, y su risa, que solía llenar cualquier espacio, ahora parecía forzada. A veces, cuando estábamos solos, notaba cómo evitaba mirarme directamente, como si temiera que pudiera leer en sus ojos lo que realmente sentía. Mientras ellos vivían su romance, yo trataba de reconstruir mi vida. Me volqué en mis estudios, en mi trabajo, en cualquier cosa que me ayudara a no pensar en ellos. Pero siempre que Claudia necesitaba algo, estaba ahí. Era quien la escuchaba cuando Diego la hacía enojar, quien la ayudaba con sus proyectos de la universidad, quien la llevaba a casa cuando él olvidaba recogerla. Una parte de mí esperaba, irracionalmente, que algún día se diera cuenta de que yo era el que siempre estaba ahí, el que realmente la entendía. Pero eso nunca pasó. En cambio, me convertí en el espectador silencioso de su relación, sacrificando una oportunidad tras otra por permanecer en su vida, aunque fuera en segundo plano. Mis amigos empezaron a notar mi ausencia en sus vidas. Dejé pasar oportunidades de trabajo en otras ciudades para no alejarme de ellos. Incluso rechacé una beca que podría haberme llevado al extranjero, convencido de que no podía dejar a Claudia sola con alguien como Diego. Un día, durante una reunión en casa de Diego, noté algo diferente en Claudia. Estaba distraída, más distante que de costumbre. Cuando Diego no estaba cerca, sus ojos se posaban en mí con una mezcla de nostalgia y tristeza. Me pregunté si recordaba aquella noche en el parque, si pensaba en lo que podría haber sido. Esa noche, Diego bebió más de la cuenta y empezó a alardear frente a sus amigos sobre su relación. Claudia es increíble, pero, vamos, todos sabemos que las chicas necesitan ser controladas un poco. Si no, se descontrolan, dijo, riendo mientras los demás lo seguían. Claudia lo miró con incredulidad y luego se levantó, diciendo que necesitaba aire. La seguía fuera, preocupado. Cuando la alcancé, estaba sentada en el porche, mirando las estrellas. ¿Estás bien?, le pregunté, sentándome a su lado. Ella suspiró, sin mirarme. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Su pregunta me golpeó como un ladrillo, pero no respondí. Claudia seguía mirando al cielo, como si buscara respuestas en las estrellas. Yo sentía que mi pecho se apretaba con cada segundo de silencio. Su pregunta seguía resonando en mi cabeza, cargada de un significado que temía enfrentar. Claro que sí, respondí al fin, tratando de mantener mi voz neutral. Creo que todos tenemos algo que desearíamos haber hecho de otra manera. Ella asintió, pero no dijo nada más. Su perfil estaba iluminado por la tenue luz de la luna y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Quería decirle tantas cosas, que sí, que me arrepentía, que la había amado desde siempre y que dejarla ir fue el mayor error de mi vida. Pero no podía. Claudia, ¿qué pasa?, pregunté al fin, rompiendo el silencio. Ella soltó un suspiro largo y entrecortado. Estoy cansada, eso es todo, dijo, pero su voz temblaba. Cansada de fingir que todo está bien, de estar siempre en segundo plano, de esperar algo que nunca llega. Esperar que, insistí, sintiendo que estaba a punto de revelar algo importante. Claudia finalmente me miró. Sus ojos brillaban, no sé si por la luz o por las lágrimas que luchaba por contener. Algo que me haga sentir completa. Algo real. Su respuesta me dejó sin palabras. Quería decirle que yo era eso, que siempre había sido yo, pero antes de que pudiera hablar, la puerta tras nosotros se abrió de golpe. Diego salió tambaleándose, claramente borracho, y nos miró con una mezcla de confusión y desconfianza. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz pastosa. ¿Conspirando contra mí o qué? Claudia negó con la cabeza y se levantó rápidamente. Solo estaba tomando aire, respondió, su tono distante. Voy a casa. Sin esperar una respuesta, se alejó, dejándome a solas con Diego. Los días siguientes fueron tensos. Claudia evitaba a Diego, y él, en su paranoia típica, comenzó a preguntarme si yo sabía algo. Intenté calmarlo, pero su actitud comenzó a cambiar.
Las bromas que antes eran inofensivas ahora llevaban un filo, y sus palabras, antes despreocupadas, estaban cargadas de acusaciones veladas. Siempre has estado cerca de Claudia, dijo una tarde mientras jugábamos videojuegos en su casa. A veces pienso que te gusta. Me reí, fingiendo indiferencia. ¿Qué tonterías dices? Sabes que nunca haría algo así. Él no respondió, pero la mirada que me lanzó me dejó claro que no me creía del todo. Unas semanas después, Diego organizó otra fiesta en su casa. Claudia llegó tarde, y cuando lo hizo, se veía diferente, más seria, más distante. Evitaba a Diego a toda costa y, en cambio, se quedó cerca de mí. Intenté mantener las cosas normales, pero no pude ignorar las miradas que nos lanzaba Diego desde el otro lado de la sala. Cerca de la medianoche, Claudia me tomó del brazo y me llevó a la cocina, lejos del bullicio. Necesito hablar contigo, dijo, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, Diego apareció detrás de nosotros, furioso. Ah, claro. Aquí están los dos, juntos como siempre, gritó, atrayendo la atención de todos. ¿Por qué no simplemente me dicen la verdad? Adelante, díganlo. La sala se quedó en silencio. Claudia lo miró, sus ojos llenos de rabia y tristeza. ¿La verdad? La verdad es que estás tan ocupado siendo el centro de atención que nunca te detuviste a pensar en lo que realmente necesito, dijo, su voz firme. Y no estoy con él. Pero, honestamente, al menos él me escucha. Diego se quedó boquiabierto, sin saber qué decir. Claudia se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome a mí para enfrentar la furia de mi mejor amigo. El silencio que dejó Claudia al salir era ensordecedor. Todos los ojos estaban sobre Diego y sobre mí. Sentí como mi corazón se aceleraba, pero traté de mantener la calma. Diego me miraba como si nunca me hubiera conocido. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó, su voz cargada de furia. Significa que tienes que calmarte, respondí, tratando de no echar más leña al fuego. Claudia solo está molesta. Habla con ella cuando esté más tranquila. ¿Y tú qué sabes? Siempre metiéndote donde no te llaman, siempre siendo el héroe, ¿no? ¿Desde cuándo piensas que puedes decirme qué hacer? No se trata de mí, Diego, dije, alzando las manos en señal de paz. Se trata de cómo la estás tratando. Su rostro se torció en una mueca de rabia, y por un momento pensé que iba a golpearme. Pero en lugar de eso, lanzó un grito de frustración y salió de la habitación, dejando a todos en un incómodo silencio. Decidí no quedarme más. Cogí mis cosas y me fui, mi mente llena de preguntas y un peso insoportable en el pecho. Esa noche, cerca de las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era Claudia. Dudé antes de contestar, pero finalmente deslicé el dedo por la pantalla. ¿Dónde estás?, preguntó, su voz baja y temblorosa. ¿En casa? ¿Estás bien? No. No lo estoy. ¿Podemos vernos? No sé a quién más llamar. Aunque sabía que no era prudente, no podía dejarla sola. Nos encontramos en un parque cercano, el mismo donde tantas veces habíamos estado los tres juntos. Ella estaba sentada en un banco, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Claudia, ¿qué pasó?, pregunté, sentándome a su lado. Ya no puedo más, dijo, rompiendo en llanto. Estoy tan cansada, tan perdida. Por un momento, no supe qué hacer. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que cualquier gesto podía interpretarse mal, tanto por ella como por Diego. Claudia, tienes que ser honesta contigo misma. Si no eres feliz con Diego, necesitas decírselo. No puedes seguir viviendo así. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Y qué pasa si la persona que realmente necesito ya no está disponible para mí?, preguntó, su voz apenas un susurro. No respondí. No podía. Al día siguiente, Diego llegó a mi casa. Su rostro estaba pálido, y sus ojos mostraban una mezcla de furia y desilusión. Entró sin pedir permiso y lanzó un sobre la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté, confundido. Pruebas, dijo con una sonrisa amarga.
de lo que realmente eres. Abrí el sobre y encontré fotos. Fotos de Claudia y de mí hablando en el parque la noche anterior. Alguien había estado siguiéndonos, capturando cada momento de nuestra conversación. Aunque no había nada incriminatorio en las imágenes, el ángulo y las expresiones contaban una historia diferente. Diego, no es lo que parece, intenté explicar. Ah, ¿no? Entonces dime, ¿qué es? Porque para mí parece que mi mejor amigo ha estado traicionándome todo este tiempo. ¿No es así? Grité, desesperado. Claudia estaba confundida, necesitaba a alguien con quien hablar. No pasó nada, te lo juro. Pero él no me escuchó. Su mirada estaba llena de odio, y supe que nada de lo que dijera cambiaría lo que pensaba. Perdiste a Claudia, dijo finalmente, su voz cargada de veneno. Y a mí también. Se dio la vuelta y salió de mi casa, dejándome solo con las fotos y un dolor que no podía describir. Las semanas siguientes fueron un infierno. Diego cortó todo contacto conmigo, y Claudia también parecía haber desaparecido. A veces la veía en la universidad, pero evitaba cruzar miradas conmigo. La culpa me consumía, aunque sabía que no había hecho nada malo. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si había algo de verdad en las palabras de Diego. ¿Había traicionado su confianza al estar ahí para Claudia cuando más me necesitaba? ¿Había cruzado una línea que no debería haber cruzado? Los días se volvieron semanas, y la distancia entre nosotros tres se hizo insuperable. Mis intentos de contactar a Claudia eran inútiles, no respondía mis mensajes, y las pocas veces que intentaba acercarme, se alejaba sin siquiera mirarme. Diego, por su parte, parecía haber tomado un placer especial en excluirme de su vida. Publicaba fotos con Claudia en redes sociales, siempre sonrientes, como si estuvieran mejor que nunca. Pero yo sabía que no era cierto. Escuchaba rumores en la universidad, susurros de peleas constantes entre ellos. Algunas veces la gente mencionaba haber visto a Diego solo en fiestas, mientras Claudia parecía buscar cualquier excusa para evitar estar con él. Aunque lo negaba, parte de mí sentía un extraño alivio al saber que las cosas no eran perfectas. Sin embargo, el aislamiento era insoportable. Los amigos que compartíamos con Diego comenzaron a alejarse de mí. Era como si todo mi mundo se estuviera desmoronando, y no podía hacer nada para detenerlo. Una noche, mientras revisaba fotos viejas en mi teléfono, encontré una que había olvidado por completo. Era de los tres en el parque, cuando aún éramos niños. Claudia tenía esa sonrisa radiante que siempre iluminaba todo a su alrededor, y Diego y yo estábamos a su lado, fingiendo ser sus guardaespaldas. Miré esa foto durante lo que parecieron horas, sintiendo una mezcla de nostalgia y pérdida. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento se había roto todo? De repente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Claudia. Necesito verte. Por favor, es importante. Mi corazón dio un vuelco. Dudé por un momento, temiendo que fuera otra trampa, pero la urgencia en sus palabras me hizo reaccionar. Le respondí rápidamente, y acordamos encontrarnos en el mismo parque donde solíamos pasar tanto tiempo juntos. Cuando llegué, Claudia ya estaba allí, sentada en el mismo banco donde habíamos hablado la última vez. Parecía más cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Me acerqué lentamente, y cuando me vio, se puso de pie. «Gracias por venir», dijo, su voz apenas audible. «¿Qué pasa, Claudia?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella tomó una respiración profunda antes de responder. «Esto no puede seguir así», dijo finalmente. «Lo que pasó entre nosotros, bueno, lo que asterisco no pasó asterisco, está destruyendo todo». «Claudia, yo nunca», intenté decir, pero ella levantó una mano para detenerme. «Lo sé», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Sé que nunca me traicionaste». Pero Diego no lo cree, y ya no sé cómo hacerle entender. «¿Y por qué sigues con él si no confía en ti?», pregunté, sin poder contenerme. Su mirada se endureció. «Porque siento que le debo algo. No sé si es gratitud o culpa, pero no puedo simplemente alejarme, al menos no todavía».
Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba Diego, su rostro una máscara de furia contenida. Sabía que encontraría a los dos aquí, dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. Diego, esto no es lo que piensas, comenzó Claudia, pero él no la dejó terminar. Ah, ¿no? Entonces explícame qué están haciendo aquí, otra vez, a escondidas, ¿cuánto tiempo lleva esto? ¿Desde el principio? Nada ha pasado, grité, incapaz de contenerme. Diego, ¿por qué no puedes entender eso? Pero él no escuchaba. Dio un paso hacia mí, sus puños apretados, y por un momento pensé que iba a golpearme. Pero entonces Claudia se interpuso entre nosotros. Ya basta, Diego, gritó. Esto no tiene nada que ver con él. Soy yo. Yo soy la que no quiere estar contigo. Sus palabras parecieron congelar el tiempo. Diego la miró como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz quebrándose. Quiero decir que esto no está funcionando, respondió Claudia, su voz más firme de lo que esperaba. Y no tiene nada que ver con él. Es sobre nosotros. Sobre cómo tú y yo simplemente no somos lo que necesitamos. Diego dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Me miró por última vez, con una mezcla de odio y tristeza, y luego se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra. Claudia y yo nos quedamos ahí en silencio, viendo cómo Diego desaparecía en la distancia. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Finalmente, ella suspiró y se giró hacia mí. Lo siento por arrastrarte a todo esto, dijo, su voz llena de culpa. Claudia, comencé, pero ella negó con la cabeza. No. Necesito tiempo para resolver esto sola. Espero que puedas entenderlo. Y sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejándome solo en el parque, con el eco de sus palabras resonando en mi mente. Los días que siguieron al encuentro en el parque fueron una mezcla de caos emocional y confusión. Después de ver cómo Claudia se alejaba, me sentí más perdido que nunca. Cada vez que veía a Diego, lo único que veía era la sombra de la traición. Claudia ya no estaba a su lado, y no parecía haber esperanza de que pudiera recuperar lo que alguna vez tuvimos. Pasaron días antes de que Diego y yo nos enfrentáramos cara a cara nuevamente. Al principio, lo evité, pero sabía que eventualmente tendría que lidiar con lo que había pasado entre nosotros. No podía quedarme quieto mientras todo se desmoronaba. Finalmente, decidí ir a su departamento a enfrentar la situación, aunque sabía que nada sería fácil. Cuando toqué a su puerta, lo vi a través de la rendija de la puerta. Su rostro, como siempre, era una máscara, pero no pude evitar notar cómo sus ojos estaban vacíos. No había rastro del Diego que conocía, solo un hombre roto. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apagada. Venimos hasta aquí porque necesito hablar. Necesito que me expliques qué demonios pasó entre nosotros, respondí, mi voz firme aunque por dentro todo era un torbellino. Diego me invitó a entrar. Cerró la puerta detrás de mí, y por un momento nos quedamos en silencio, observándonos el uno al otro, sin saber por dónde empezar. Finalmente, Diego rompió el silencio. Lo perdí todo. Tú, Claudia. Yo, nunca lo vi venir, dijo, su tono lleno de frustración. ¿De qué estás hablando?, respondí, sintiendo que algo no cuadraba. De ella, dijo, mirando al suelo. De Claudia. Ella no es solo tuya, no es solo mía. Es de ella misma. Y yo me di cuenta demasiado tarde. Al escuchar esas palabras, algo dentro de mí se rompió. El dolor de perderla nunca había desaparecido, pero ahora parecía más intenso que nunca. Diego estaba pasando por lo mismo, pero lo veía de una forma tan diferente. No podía entender cómo todo había llegado a esto. ¿Y ahora qué?, le pregunté. Él levantó la cabeza, y por un momento, me miró como si estuviera buscando alguna respuesta dentro de mí. No lo sé. Solo sé que, no sé cómo seguir. Había algo diferente en su mirada, algo que no había visto antes.
Tal vez era el arrepentimiento, tal vez la sensación de haber llegado demasiado tarde para todo. Pero en ese momento, entendí algo. Aunque ambos estábamos sufriendo, nuestros caminos ya no se cruzarían como antes. Ya no podíamos volver a ser los mismos, y no había forma de rehacer lo que se había roto. Al día siguiente, Claudia volvió a aparecer, pero esta vez no para darme explicaciones ni para pedir perdón. Cuando la vi llegar, estaba más serena, más decidida. Se acercó y me miró a los ojos. No había rastro de duda en su expresión. Tomé una decisión, dijo, sin rodeos. Tengo que irme, tengo que vivir mi vida sin ninguno de ustedes. No puedo seguir atrapada en esto. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, aunque sabía exactamente lo que iba a decir. Ya no puedo más con el drama, con las expectativas, con el hecho de que todo lo que hago afecta a los dos. Necesito tiempo para mí misma. Para encontrar mi propio camino. La escuché en silencio. No podía culparla. Había sido un caos, una mezcla de sentimientos y decisiones equivocadas. ¿Cómo íbamos a seguir cuando todo se había torcido tan mal? Está bien, respondí, mi voz apenas un susurro. Haz lo que tengas que hacer. Y con eso, ella se fue. Sin más palabras. Sin más explicaciones. Como si nunca hubiéramos existido. Con el tiempo, las cicatrices que quedaban comenzaron a sanar. Diego se alejó y Claudia también se despidió. Lo que un día fue una amistad, un amor compartido, se disolvió en la nada. Nos perdimos, cada uno por su propio camino, con el peso de las decisiones tomadas y las mentiras no resueltas. Quizá fue lo mejor. Quizá nunca fue para ser. Pero la realidad era que el amor, la amistad y la lealtad ya no existían entre nosotros. Nos convertimos en extraños, solo sombras de lo que fuimos. En ese vacío, me encontré solo. Y quizás, de alguna manera, era lo que más necesitaba para poder sanar. Aunque la herida no sanaría nunca completamente, al menos ahora tenía la oportunidad de encontrarme a mí mismo. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.